Sea con todos, hermanos. Amén. Vamos a empezar el estudio bíblico de esta tarde y estamos en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, del versículo 12 en adelante. Segundo libro de Samuel, capítulo 6, versículo 12 en adelante. En el estudio anterior vimos que David quería llevar el arca a Jerusalén. Ahora, como todo buen creyente, ¿no? Quería estar en la presencia del Señor. Bueno, y eso debemos de procurar todos, pero miren, este día casi que pues, la asistencia es bien poca, ¿no? Pero de acuerdo a la necesidad de cada creyente, ¿no? Si el creyente está necesitado de Dios, lo va a buscar, como como el siervo brama, dice el Salmo, ¿no? Por las corrientes de agua. Bueno, el que tiene sed, busca el agua, ¿verdad? Ahora, entonces David quería llevar el arca a Jerusalén. David había hecho algunas cosas muy importantes, como unificar a Israel, y eso era trascendente, ¿no? Era algo muy bueno. Se había unido todo Israel con Judá, estaban unificados, ya habían conquistado Jerusalén, y ahora era la ciudad de David. Era una ciudad fortificada, muy importante, ¿no? Para el pueblo de Israel. Pero faltaba algo, y es que 70 años habían pasado sin tener el arca por la presencia del Señor, porque habían estado en el exilio, y en 70 años el arca no había estado con ellos. Entonces, vimos en el estudio anterior que el arca lo necesitaban para comunicarse, ¿no? Con Dios. Bueno, en Hebreos capítulo 1 dice que Dios se ha comunicado de diversas maneras con el hombre. A través de sueños, a través de visiones y a través de los santos profetas. Dios le hablaba a los profetas para que le hablaran al pueblo. Eran diversas maneras de comunicarse con Dios, pero una de las maneras era pues el arca. Ahí venía Dios y se posaba en una nube sobre el arca y se comunicaba con el sumo sacerdote. Entonces, David quería pues tener el arca allá en la ciudad, en Jerusalén. El problema que vimos en el estudio anterior es que lo estaba haciendo a su manera. Cuando hacemos las cosas a nuestra manera, las cosas no salen bien. Si nosotros queremos ser una iglesia exitosa, tenemos que hacerlo a la manera de Dios. Hoy hay muchas iglesias que están haciendo muchas cosas que no son bíblicas y por lo tanto están arrastrando al mundo, pero están en el mundo prácticamente. Yo les aseguro que si tuviéramos aquí luces estrambólicas con un montón de humo ahí atrás en el altar y juntando gente y haciendo una y otra cosa que los falsos maestros hacen, ¿no? Estuviéramos llenos aquí. Viniera bastante gente para que la votáramos ahí, ¿no? O viniera bastante jóvenes para bailar con la música. No se trata de eso, se trata de ser bíblico. Y a David no le estaban funcionando las cosas porque estaba fuera de la Biblia cuando estaba haciendo las cosas, queriéndose llevar el arca, porque ya estaba establecido cómo trasladar el arca, pero él hizo un carro nuevo.
Y al parecer pudiéramos pensar nosotros, pero ¿qué sería mejor, llevar el arca en un carro o andarla cargando? Así como los muertos hoy día, ¿va? Los muertos antes, ¿cómo se llevaban al cementerio? Los cargados, ¿verdad? Se llevaban. Pero ahora la gente está contenta porque eso cambió. Ahora en una limoncina se puede llevar de lujo a la gente al cementerio. Y la gente dice que estamos mejor. Y ahora desfilan enfrente de la limoncina una fila de gente que trabaja con la funeraria, llevan fotografías, llevan flores. Algo moderno, ¿no? Algo nuevo. Y a la gente le gusta. Pero en las cosas de Dios no es así. Tenemos que meternos de lleno como Dios ha dicho que hay que hacer las cosas. Y ahí está la gran diferencia, ¿no? En Proverbios capítulo 14, versículo 12 dice: hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Por muy derecho que nos parezca, por mejor que nos parezca, las cosas no van a ir bien si están desalineadas con Dios. Porque el camino dice que casi se traza el hombre es camino de muerte. Por muy bueno que parezca, las cosas al final salen mal. Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta del capítulo 2, versículo 15. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que expone bien la palabra de verdad. Entonces, hermanos, tiene que ser de acuerdo a la Biblia, no de acuerdo a como nosotros queremos. ¿Sí? Un hombre decía: las iglesias no me gustan porque siempre ponen sillas duras. Y entonces, ¿usted qué quisiera? No, que hubieran hamaquitas ahí oyendo el mensaje y en hamaquitas. La gente anda buscando gustos, ¿verdad? Anda buscando maneras de estar cómodo, pero no estar en armonía con Dios. A eso no le gusta a la gente, estar en armonía con Dios. A la gente le gusta estar cómodo de acuerdo a lo que él piensa, el hombre piensa. Pero la Biblia es muy clara, dice: tienes que seguir el patrón que Dios nos ha dejado, y es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La motivación de David de llevar el arca era bueno, era muy bueno, porque le pertenecía a ese pueblo, ¿no? Tener el arca. Pero el problema fue la forma como lo quería hacer. Entonces, si la forma era incorrecta, Dios no iba a estar de acuerdo. Y el muerto que hubo ahí fue una señal de que Dios no estaba de acuerdo, ¿no? Porque si lo hubieran llevado cargando con la vara de oro, no hubiera pasado eso, ¿no? Todo hubiera estado bien. Ahora entonces había que hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. No tenía que ser llevado en un carro, el arca, sino tenía que ser de acuerdo como Dios lo había establecido. Y entonces, aunque las cosas parezcan mejores, si no es de Dios, la cosa no va a salir bien. Entonces, veíamos en el pasaje anterior que David se enojó, ¿verdad? Porque hubo un muerto. Y David se enojó y tuvo temor. Entonces dijo: ya no llevemos el arca. Ya no llevemos el arca. Es como que si aquí en la iglesia tuviéramos algún problema, ¿no? De mala interpretación bíblica y tuviéramos que corregir,
Y entonces si la gente dice no estoy de acuerdo, y entonces mejor nos vamos, ¿no? Es decir, necesitamos reflexionar si está bien o no está bien. Ahora entonces David decidió dejar el arca. Entonces David había logrado la unificación de Israel, había tomado la ciudad de Jerusalén, pero faltaba eso que era importante, ¿no? La adoración y la comunicación con Dios era importante. Ahí estaba la bendición. Entonces, la vida sin Dios, hermanos, lo que podemos aprender es que la vida sin Dios no es nada. La vida sin Dios no tiene sentido. Los inconversos, bueno, se extrañan cuando uno les habla de las cosas de Dios. Dicen, no, no lo entiendo para nada. Bueno, un profesor le hizo una pregunta a mi nieta, oye, esto, ayer parece, o ayer, acerca de Dios, y mi nieta le dice, Dios es extraterrestre. Vos es el diablo, dije que es extraterrestre Dios, no, hermano. Solo lo que está fuera de aquí, de esta tierra, es extraterrestre. Está todo ser vivo que está fuera de la tierra es extraterrestre. Está fuera de la tierra. La palabra ex significa fuera. Ahora, hermano, pero como no entendía, no entendió, ¿verdad? Y no reflexionó y no pensó, y los pozos del diablo ha blasfemado contra Dios. Porque no entiende las cosas de Dios. La vida sin Dios no tiene sentido. Y David quería pues que Dios estuviera en medio del pueblo, estuviera con el pueblo. Y esa era la vida de Israel, tener a Dios con ellos. Aunque la Biblia dice que ninguna casa, ningún lugar puede detener a Dios. Dios está en todas partes. Pero para ellos el arca tenía un significado importante, el estar en medio de ellos. Y eso lo vimos en el estudio anterior. Entonces, David quería comunicarse con Dios, quería tener la bendición de Dios y querían ellos tener adoración para Dios. Era algo importante. Usted ha venido hoy, esta tarde aquí, y precisamente lo que ha venido a hacer es adoración a Dios. La presencia suya aquí significa que Dios está en medio de nosotros hoy en esta tarde. Amén, hermano. Pues no está con nosotros Dios en esta tarde. Donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, allí estoy yo. Entonces Dios está con nosotros. Entonces David quería adorar también a Dios, pero Dios no acepta cualquier adoración. No acepta cualquier adoración. Dios está buscando que le adoren en espíritu y en verdad. Y así dice en el capítulo 4 del Evangelio de Juan, ¿no? Dios busca verdaderos adoradores, adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces, si la verdadera adoración solo la pueden rendir aquellos que son santos, aquellos que son hijos de Dios, aquellos que tienen comunión con Dios. Esa es la verdadera adoración. Y bueno, la verdadera adoración solamente la pueden dar los santificados en el Señor, o sea, los apartados para el Señor. Y lo pueden hacer a través de su palabra. A través de su palabra. Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, entonces, nos habíamos quedado que el arca estaba
en la casa de Obed-Edom, Eteo. Ahí estaba, ahí se quedó el arca, 3 meses. 3 meses quedó ahí el arca. Esos 3 meses, pues la tuvo Obed, tuvo el arca ahí. No dice la escritura que rechazó nada, ni que, bueno, ni discutió nada con David, ni con la gente que se la llevaron. No dice nada. Eso es señal de que la recibió con alegría y con gozo de tenerla ahí en su casa. Porque cualquiera hubiera dicho, acaban de matar uno y me la traen a mí para que nos mate a nosotros. ¿Verdad? Pero es que el problema era que el que iba a la par de la carreta con los bueyes no era de la tribu de Leví. Si hubiera sido un levita, no hubiera pasado nada, sino que era una persona del pueblo. Ahora, 2 Samuel 6, 12 dice, fue dado aviso al rey David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom a la ciudad de David. Vamos a estudiar este versículo. Obed-Edom Eteo era descendiente de los levitas, por eso él lo recibió sin ninguna molestia el arca. Era un levita. Y era del clan de los de Coré, de la misma, las tribus de Israel se dividían por clanes también. Ahora entonces, del clan de Coré, que eran encargados de mover los utensilios y todas las cosas sagradas del templo. Entonces, el arca estaba en buen lugar. Había sido llevada a un buen lugar, porque era uno de los encargados. Obed-Eteo lo encontramos ahí en 2 Crónicas capítulo 26, al buscarlo ahí lo encontramos el versículo 1 y el versículo 4, al leer esos 2 versículos nada más, vamos a ver aquí cuál era el oficio y cuál es, y de dónde descendía Obed. Entonces, vemos, hermanos, que Obed-Edom fue bendecido, dice el versículo, fue bendecido con toda su familia en 3 meses. Fue bendecido, tremendamente fue bendecido. Ahora, el gran problema de la gente ahora es que no entiende la buena relación, al tener una buena relación con Dios. ¿Por qué Dios bendice? Si tienes una buena relación con Él no te va a negar la bendición. El problema es que la gente quiere la bendición, pero no quiere una relación con Dios. Ese es un problema serio. Y la gente va de una iglesia a otra buscando bendiciones, pero no va buscando tener una buena relación con Dios. Y si eso es así, nunca va a haber bendición. Ahora, entonces vemos que este hombre fue bendecido. Ahora, entonces, la bendición, hermanos, de Obed, usted puede preguntar, ¿por qué si era un hombre desconocido? No era un hombre conocido. Bueno, es que verdaderamente, hermanos, la gracia de Dios, aquí tenemos una buena ilustración de la gracia de Dios. La gracia de Dios llega aunque no lo merezcamos.
¿no es cierto? Ahora, entonces, la gracia de Dios había llegado a la casa de Obed-Edom, el Eteo, había llegado, no, aunque los demás israelitas pueden estar así, no se lo merecen, miren, nosotros estamos aquí fregándonos para arriba y para abajo, queriendo llevar el arca, y él solo se la dejamos, y mire, ha sido bendecido. Es que la gracia de Dios así es, hermano, la recibe aquel que no se la merece, por eso se llama gracia. Mire, pues nosotros, como gentiles, no merecíamos la salvación, porque la salvación era para Israel. Pero Dios nos incluyó por gracia, por gracia. Y por eso es que todo lo que tenemos como creyentes hoy día es por la gracia de Dios, no es por otra cosa. No lo merecíamos, pero Dios dice, yo he decidido salvar a los gentiles también a través de la predicación del Evangelio y por gracia, no porque lo merezcan. Por eso no podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Sino porque ha sido un regalo de Dios. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. En Juan capítulo 1 versículo 16 dice que porque de su plenitud tomamos gracia sobre gracia. Nosotros, hermanos, tomamos gracia sobre gracia. Usted puede pensar, ¿y qué significa eso de gracia? Que Dios no solamente nos salvó, sino que nos ha dado lo demás por gracia también. Hemos recibido el Espíritu Santo por gracia. Tenemos dones espirituales por gracia. Recibimos ministerios por gracia. Entonces, todo lo que tenemos es por gracia. Entonces, la gracia significa pues un don inmerecido, ¿no? Porque todo lo que tenemos es por gracia. Ahora, David igualmente, hermanos, no merecía esta gracia. Si vemos que David era imperfecto también, no era perfecto. Aunque él tenía un gran entusiasmo de tener una buena relación con Dios, pero era imperfecto también. Y entonces, había fallado, había fracasado en el primer intento de llevar el arca. Yo me imagino que pasó 3 meses reflexionando, porque a los 3 meses fueron a traer el arca. 3 meses reflexionando. ¿Qué pensaría David? ¿Qué pensaría David? Cuando usted hace una cosa que no está bien, hermano, y empieza a pensar, empieza a darle vuelta a la cabeza, le dice, la regué, no debía haber hecho eso, no era así lo que tenía que hacer. Me arrepiento. Ahí está la palabra clave, ¿no? Me arrepiento. Cambiar de forma de pensar. Ahí está la palabra clave. Entonces David, me imagino que en esos 3 meses reflexionó y se arrepintió de lo mal que estuvo lo que hizo. Ahora, entonces vemos hermanos que aunque David había hecho algo incorrecto, ahora quería hacer las cosas correctamente. En el versículo 12 dice, entonces David fue, llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-Edom de la ciudad de David. A la ciudad de David. Ahora, ¿cómo dice que llevó el arca, hermanos? ¿Cuál fue la actitud de este hombre? Con alegría. Con alegría. De nuestro interior debe haber una fuente de donde debe emanar nuestra adoración.
Esa alegría era una muestra de adoración hacia el Señor. ¿Sí? Me alegró cuando el hermano recién venido, era miembro de esta iglesia, pero se fue largo tiempo para San Miguel a trabajar allá, y hoy ha regresado y dice, me alegra cuando dice, en esta iglesia cantan. Aunque algunos solo mueven la boca, porque uno cuando está enfrente a veces la gente no lo mueve, no se le oye nada, ¿no? Pero la actitud de adoración es importante, hermano. No se canta solo por cantar, se canta para adorar, y tiene que hacerlo con alegría, con gozo, ¿no? Y dice, de dentro de nosotros debe haber una fuente de adoración hacia Dios, con una actitud de alegría. Entonces, David aquí no es que estaba alegre porque iba a haber más dinero, porque había haber más bendición, sino porque tendrían a quién adorar. A quién adorar. En el Salmo 122, versículo 1 dice, yo me alegré con los que decían a la casa de Jehová. Qué alegría, ¿no? Cuando la gente dice, no, hombre, vamos a la casa del Señor, vamos en adoración. Y ojalá que todos los que vienen vengan con esa actitud de adorar. No como un religioso, ¿no? Como los religiosos, ¿no? Ahora es domingo, va, sí, ahora es día de misa. Una actitud religiosa, ¿no? Como que ya está programado, ¿no? Ya está programado, que hay que ir porque es domingo. No es así. Este salmo menciona que el salmista aquí que se alegraba cuando iban a la casa del Señor a adorar. Entonces, cuando David se dio cuenta que no tenía ningún problema, ni peligro de traer el arca hacia Jerusalén, empezó a hacer las cosas a la manera de Dios para llevárselo. Y eso era lo que había tenido que hacer primero. Pero vamos a leer unos versículos. Primer libro de Crónicas, capítulo 15, versículo 1 y versículo 2. Vamos a leerlo. Y dice en el capítulo 15:1, hizo David también casa para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y levantó una tienda, es decir, hizo un lugar apropiado para tener el arca, una tienda. Después vamos a ver David con el deseo de construir un templo, pero Dios le dice, no lo vas a construir vos, sino tu hijo. Y dice el versículo 2, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevado sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Estaba haciendo las cosas bien ahora David? Sí, corrigió. Y eso es lo importante, hermano. Cuando nos equivocamos debemos de corregir. Entonces David corrigió, dice, no hombre, en esos 3 meses estuvo pensando, bueno, ¿por qué me salió mal la cosa, no? El caso es que mandamos a hacer carro nuevo y no era eso, tenían que llevarlo los levitas, el arca. David había desperdiciado los 4 anillos, ¿no?, de oro y las 2 varas de corradas de oro, ¿no?, para cargar el arca. Entonces ahora empezó con pie derecho David, no dice, no, hoy vamos a hacer las cosas como manda Dios. Y eso es lo que debería ser el pensamiento cristiano para todos. Hagamos las cosas como las demanda el Señor.
como la demanda del Señor en nuestra vida. Ahora, uno podría pensar, pero esto era con el pueblo de Israel y nosotros. Hay otras cosas que el Señor demanda de nosotros y a veces no las hacemos. Nos negamos a hacerlas y no corregimos, y a veces somos soberbios y necios, ¿no? Y a veces nos cae la disciplina por eso. Entonces vemos aquí que David estaba con la buena disposición de hacer las cosas correctas, de la manera que debía de ser. Entonces David había hecho dos cosas ya importantes: la transformación de Israel en una nación fuerte, ¿no? Unificada, y estaba estableciendo un lugar de adoración. Dos cosas que eran necesarias para el pueblo de Israel. Veamos el versículo 13 y 14 de 2 Samuel 6. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él, o sea David, sacrificó un buey y un carnero engordado. Y David danzaba con toda fuerza delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. ¡Qué fiesta!, ¿no? ¡Qué fiesta más espiritual aquí! Aunque ya David estaba carnal porque empezó a bailar. Y ya vamos a ver más adelante que cómo lo critican. Pero la Biblia es muy clara aquí en este versículo. Es muy clara en este versículo. Entonces dice que en 6 pasos, sacrificio de buey y carnero, en gordo. 6 pasos apenas había dado y el primer sacrificio. Ahora entonces dice que estos sacrificios lo hacían con el propósito de ser perdonados por los pecados. Porque David iba preparando la santidad del pueblo en el camino. Es decir, y la comunión también con Dios. Es decir, que estas dos cosas, eso significaba perdón y comunión. Perdón y comunión, y eso es lo mismo con nosotros también. Si en el camino fallamos, necesitamos ir a buscar el perdón de Dios, confesando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad y volver a la comunión otra vez con el Señor. Entonces eso fue precisamente, y algunos teólogos dicen que cada 6 pasos otro sacrificio, cada 6 pasos otro sacrificio. Entonces, ¿cuánto tiempo se tardaría para llegar a Jerusalén? ¿Cuánto tiempo necesitamos nosotros aquí en este culto, hermano? Y hoy ya quitamos el reloj para que, pues si no estén viendo el reloj ahí, que ya es hora de irse, y este hermano no termina, ¿no? Hermano, no termina, y 1 hora es nada más. Ahora entonces, no es que se arruinó, hermano, por eso, hermano. Entonces, pero, entonces, imagínense cada sacrificio, cuánto tiempo, cuánta dedicación, ¿no?, para hacer todo eso. Y cómo dice que lo hacían con júbilo, con júbilo. Y a veces me pongo a pensar los católicos, ¿no? Tanto cohete va, tomo las madrugadas y un montón de cohetes. Y me pongo a pensar, y eso lo harán con júbilo, lo harán solo por tradición. Porque miren cuánto cohete va. Ahora entonces, y usted podría decir, bueno, ¿por qué tanto? ¿Qué tanto?
Hermanos, cuando nosotros recibimos del Señor la bendición, lo más que nos queda es la gratitud, ser agradecido. David era un hombre agradecido con Dios. Si David toda su vida le pertenecía a Dios porque Dios lo defendía de la muerte, y en los salmos él escribe cómo Dios lo libró de la muerte, ¿no? Y nosotros, hermanos, somos salvos por gracia, por medio de la fe solamente en Cristo Jesús. ¿Y cómo no vamos a estar agradecidos también? Entonces, ¿cómo no tener gratitud hacia el Señor? Y no ofrendamos, hermanos, cualquier cosa que hagamos para el Señor. No estoy hablando solo de dinero, no ofrendamos cualquier cosa que hacemos para que el Señor nos dé, sino porque ya nos dio. Ya nos dio. La mayoría tiene un concepto equivocado: voy a dar para que me dé. No, es al contrario, damos porque ya nos dio. Damos porque ya nos dio. Entonces, cuando nosotros presentamos nuestra ofrenda hacia el Señor, es porque ya recibimos del Señor. Y lo que más quisiera, que todas estas sillas aquí vacías estuvieran llenas. Porque ahora el Señor está buscando que, dice Romanos 12, versículo 1, Romanos 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Venir aquí a estar oyendo el estudio en el culto es un poco sacrificado, ¿no creen ustedes, hermanos? Porque a lo mejor todos ustedes han venido de trabajaron 8 horas, y vienen y están aquí, y en lugar de estar en la hamaca tomándose un café con una zarpora, están aquí oyendo el mensaje. Y le quiere dedicar el tiempo, el sacrificio que el Señor quiere que nosotros nos presentemos como sacrificio delante del Señor. Esa sería la ofrenda que debemos de presentar. Ahora veamos el versículo 14. Dice: David danzaba con danza con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino. Así David y toda la casa de Israel conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Entonces dice que vemos aquí que David actuaba con toda libertad, no se reprimía en la adoración. Y David estaba adorando con danza. David danzaba. David danzaba con toda su fuerza. Pero ¿delante de qué, hermano? ¿Delante de quién? Delante de Jehová. Delante de Yahvé. Delante de él era que danzaba. No lo hacía para que la gente lo mirara. Ustedes ven los videos que salen ahí en las redes sociales, la gente que está danzando. Bueno, es una imitación, ¿no? Una imitación que empieza una señora, ¿verdad?, a moverse. Y empiezan todos, miren, a hacerle lo mismo, la misma imitación. Entonces, hermanos, David danzaba delante de Dios. Era para Dios la alabanza. La danza, es decir, era una adoración al Señor. Ahora, entonces, aquí la gente quisiera que tuviéramos un gran musicón, ¿no?, y danzar. Yo les aseguro que aquí, de repente, en lugar de cantar himnos, ya cantaríamos la bala de los hermanos Flores, ¿no? Y haríamos el gran bailongo. No se trata de eso,
Porque usted me puede decir, hermano, ¿y nosotros por qué no danzamos? Y David danzaba. Y dice que los demás danzaban ahí. Pero dice que David danzaba, los demás. Y era una multitud que había ahí. Ahora, entonces, pero nosotros tenemos otra forma de adoración. Y usted me puede decir, ¿por qué no danzamos, hermano? Porque en el Nuevo Testamento no aparece ningún pasaje donde danzaban. En el Antiguo Testamento encontramos muchos pasajes. En el Nuevo Testamento no encontramos nada. Y nosotros tomamos como base eso porque somos la iglesia, no somos Israel. Somos la iglesia. Pero hay otras cosas para también como muestra de adoración a Dios, por ejemplo, la oración. Tenemos que orar al Señor y tenemos que hacerlo con alegría, con gozo. Estar siempre gozosos, orar sin cesar. Y a Pablo le escribió a Timoteo, dile a los hombres que oren en todo lugar, levantando manos santas. Y algunos podrían pensar, hermanos, pero esas manos a veces estarán santas. Es que si no están santas las manos, no está santo todo el cuerpo. ¿Sí? No está santo todo el cuerpo. Ahora, algunos podrían, si un hermano aparece aquí orando con las manos hacia arriba, te lo podrían criticar. Miren al hermano, que atrajo cosas de no, si es bíblico. No está, pues. Es bíblico. Ahora, entonces, también en cuanto al canto, podemos cantar con alegría, con gozo. Es una forma de adoración también. Pero debemos de hacerlo en adoración, no hacia los hombres, sino hacia Dios. ¿Verdad? Dice que estaba vestido con un efod de lino. Esto es bien importante, ¿no? Que David se había vestido con un efod. ¿Y sabe quién usaba todo esto? Efod, todos los servidores de Dios. Veamos ahí en 1 de Crónicas 15:27. Primer libro de Crónicas 15:27. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y Senanías era maestro de canto de los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino. Ahora miren, todos los servidores iban vestidos así. ¿Cómo debería de ir vestido David? Según el criterio humano. ¿Cómo debería de haber ido vestido David? ¿Con vestido del rey? ¿Vestido real? No andaba vestido como rey, andaba vestido como el pueblo. Entonces, importante esto, hermano, porque él estaba vestido como siervo. Quería ser uno con la gente y uno con Dios. ¿Sí? Uno con la gente y uno con Dios. Yo he ido a 2 iglesias, bueno, a actividades que han realizado en la iglesia, pero la gente no se saluda con Dios le bendiga, hermano. Y no, ¿cómo está? ¿Cómo está, ingeniero? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, enfermera? ¿Cómo está, secretario? O sea, el título, ¿verdad? Ahora ahora se había quitado el vestido real y se había puesto un vestido de siervo, de los que servían. Entonces, él estaba adorando junto con los demás ahí, ¿no? Qué bonito sería que todos viniéramos aquí, entonces, y en señal de estar unidos en la oración, todos estemos pensando en lo mismo. Entonces,
Veamos el versículo 16, y dice: cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y lanzaba delante de Jehová, y le menospreció en su corazón. Dice que David llegó danzando con el arca a Jerusalén. ¿Y quién lo vio? Mical, la hija de Saúl, mujer de David. Esa lo vio desde la ventana. Qué triste, hermano, que la propia mujer lo estaba juzgando. Dice que lo menospreció. Lo estaba juzgando. La misma mujer. A veces entonces es un problema porque a veces quien más te critica es tu propia familia. Tu propia familia. Y es más, hermano, no fue al culto. ¿A dónde estaba esta mujer? En la casa, vigiando desde la ventana, estaba viendo, observando. No fue al culto, pero estaba criticando, ¿no? Y estaba menospreciando. Y ya vamos a ver por qué. Entonces, versículo 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en un lugar en medio de una tienda que David le había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Todavía llegaron a Jerusalén e hicieron más ofrendas. Pero miren lo que pasó. David dijo: bueno, toda esta gente ha estado aquí todo este día en adoración, estamos en ayuno, no hemos comido, pero denle comida a toda la gente. Hizo un montón de comida para repartir antes que se fueran a sus casas. Lo bendijo al pueblo, porque en el versículo 19 dice: y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como a mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y se fue todo el pueblo, cada uno a su casa, bien comido. Mire, David tenía qué característica más importante, ¿no? Lo bendijo al pueblo, pero no le dice: mira, rey, tenemos hambre, ay, váyanme, Dios nos va a bendecir cuando lleguen a su casa. No, les dio comida. Entonces, antes de despedir al pueblo, le dio de comer. Importantísimo, ¿no? Ahora, después de eso, en el versículo 20 al 23 leamos: volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre indecoro un cualquiera. ¿Cómo le llamó la mujer a David? Un cualquiera. Ahora entonces, David, después del efod, de la túnica que llevaba, estaba la ropa interior. No sabemos cómo era la ropa interior de ese tiempo, ¿no? La de este tiempo sí se sabe, porque ahora la misma gente la enseña, ¿no? Ni se cubre la gente hoy, ¿verdad? Entonces, antes no sabemos cómo, pero después de la túnica David solamente llevaba la ropa interior, pero danzaba, ¿no? Y la mujer lo critica por eso: no te has exhibido, David, no has actuado como rey. Mira la gran bailonga que te has echado. Te quitaste la ropa real y te quedaste como con el efod, estás siendo carnal, quieres exhibirte.
eres carnal, quieres escribirte algo. Esto no está ahí, eso es su posición nada más. Eres un carnal, mira, enseñando todo. Pero ¿cómo dice David que entró danzando delante de quién? De Jehová. Delante de Jehová. Pero veamos en el versículo 21. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre todo el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. Te guste o no te guste, yo sigo danzando. No se reprimió, ¿verdad? Porque ya criticado por su propia mujer, la Biblia dice: no, hombre, ya no puedo porque esta mujer me va a acabar cada vez que yo danzo. Te guste o no te guste, yo voy a danzar. Es que si la adoración es para Dios, hermano, aunque los demás hablen, y es para Dios. Ahora, dice ahí también en el versículo 22, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado, porque lo estaba criticando. No le dijo delante de todos, te has exhibido, no, delante de las criadas. Entonces, ¿qué era lo que estaba haciendo esta mujer? ¿No? ¿Por qué estaba enojada esta mujer? ¿Por qué estaba esta mujer enojada? No pueden quitarla. Miren cómo se está escribiendo. Es lo mismo que pasa, ¿no?, con los hombres también, cuando las mujeres son un poco exhibicionistas. ¿Por qué te vestías? Me he visto para ti, amor. Pero así no es correcto. Ahora es que esta mujer tenía un criterio de que David, como dicen que David era el más elegante, bueno, no tan elegante, sino más bonito, ¿no?, guapo en Israel, un hombre que tenía buen parecer. Entonces la mujer estaba pensando: no, hombre, y David ya había traído 6 mujeres con él, y más ella que la mandó a traer, eran 7 ya. ¿Cuál era el problema? Tenía un espíritu malo también la mujer, igual que Saúl, su padre. Ahora entonces vemos en el versículo 23: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Algunos dicen que fue disciplina, ¿no? Pero no sabemos si se desintegró la familia ahí, ¿no? Se pelearon y ya no volvieron a estar juntos, no se sabe. Pero nunca tuvo familia. Qué triste, ¿no? Porque en Israel las mujeres que no tenían hijos eran despreciadas. Eran despreciadas. Entonces hemos visto, hermanos, que pues ahora David, de una forma apropiada, llevó el arca hasta Jerusalén. En señal de adoración, hizo sacrificios, y esos sacrificios para honrar al Rey de Reyes. Y vemos aquí que muchas veces, pues, si tu vida de adoración no le gusta a los demás, pues debe de gustarte a ti si es para el Señor, ¿verdad? Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso,